La danza del macho negro. Recuerdo bien lo que pasó, aunque ya han pasado más de 30 años desde aquella noche. No soy de hablar mucho del tema, pero últimamente no dejo de soñar con eso, y por más que intento no pensar, hay noches en que lo escucho otra vez. Lo que voy a contar ocurrió en 1988, cuando yo tenía 32 años. Vivía en un pueblo llamado San Ignacio del Mezquite, un lugar pequeño, de tierra seca y aire pesado, al norte del estado de Zacatecas. En esa época trabajaba en las tierras que me dejó mi padre, junto al arroyo seco que se llenaba cada temporada de lluvias. Mi esposa ya sabía que yo era de quedarme a dormir en el campo si el trabajo lo exigía. Me llevaba mi petate, mi machete, una lámpara de queroseno, tortillas envueltas en servilletas de tela y un frasco con aguardiente que escondía entre los costales para que no me lo tirara. Aquella noche era finales de abril. Ya se sentía el olor a tierra mojada porque habían caído unas lluvias ligeras. Me levanté temprano y me fui al terreno. Labraría lo que me quedaba del surco antes de que el sol reventara sobre los mezquites. Para el mediodía ya sentía la espalda ardiendo, así que me senté bajo la única sombra decente que tenía cerca. Un guamúchil viejo y torcido que daba la sensación de estar seco, aunque siempre tenía hojas verdes. Saqué mis tortillas, un poco de frijoles refritos y abrí el frasco. Tomé con calma, solo unos tragos para calmar el cansancio. Para cuando cayó la tarde ya estaba recostado junto al árbol, medio dormido, con la lámpara prendida a un lado y el machete envainado, bajo el sombrero. No sentí en qué momento me venció el sueño, pero sí recuerdo lo que me despertó. Fue un canto. Al principio pensé que era el viento colándose entre los arbustos, pero la melodía se hizo más clara. Voces de mujeres, 2 o 3, afinadas, alegres, como si estuvieran celebrando. Sonaban cerca, pero no tanto como para distinguir las palabras. Solo se sentía el ritmo, acompañado de un sonido profundo, como tambores retumbando bajo la tierra. Me incorporé confundido. El fuego de la lámpara apenas alumbraba unos metros. El cielo estaba negro, sin luna. Me puse de pie, un poco mareado, y traté de ubicar de dónde venía ese canto. Lo seguí con la vista, y al fondo, detrás de un grupo de nopales y carrizos secos, vi algo que no debía estar ahí. Una luz, como una fogata encendida, pero mucho más intensa, como si alguien hubiera prendido gasolina. Era una llama alta, constante, que iluminaba los alrededores con un resplandor rojizo, y desde ahí venía el canto. Pensé en un incendio y me lancé para allá. Corrí como si las llamas fueran a tragarse todo. Conforme me acercaba, el aire se sentía más caliente, pero también más pesado. Los grillos ya no cantaban, y los coyotes que a veces aullaban en los cerros se habían callado. El silencio, aparte del canto y los tambores, era total. Me detuve a unos metros, escondido detrás de un matorral seco. Ahí estaban. 3 mujeres, bailaban alrededor de la fogata. Eran jóvenes, de piel muy blanca, cabello largo y negro que se movía con cada giro que daban. Estaban completamente desnudas, y su piel parecía brillar con el fuego. El canto salía de sus bocas, sin abrirlas, demasiado, como si la voz no viniera del pecho sino de algo más profundo. Y en el centro, dentro de la misma llama, lo vi, un macho cabrío, negro como la noche misma, de tamaño descomunal, parado sobre 2 patas, con los ojos como carbones encendidos. Sus cuernos se retorcían hacia atrás y su hocico echaba vapor, como si respirara con furia. Bailaba, saltaba dentro del fuego como si no le quemara, como si el fuego fuera suyo. Las mujeres no le temían, lo adoraban. Se me heló la sangre. No sé cómo lo hice, pero logré retroceder sin caerme. Me di media vuelta, sintiendo el corazón latiendo como tambor. Apreté el machete con la mano derecha y eché a correr, sin mirar atrás. Pero algo me hizo voltear, por puro impulso. La fogata ya no estaba. El fuego, las mujeres, la cabra, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El campo volvió a estar oscuro,
y el aire otra vez fresco. Pero el silencio era peor. Corrí más fuerte. No pensaba en nada más que en llegar al pueblo. Sentía que si me detenía algo me iba a jalar hacia atrás. Entonces vi las luces. 3 bolas anaranjadas, flotando a unos metros del suelo, venían detrás de mí. No eran luciérnagas, ni lámparas, ni fuego fatuo. Eran brillantes, redondas, pulsaban como si tuvieran vida. Las 3 se movían en formación, una detrás de otra, cada vez más cerca. Empecé a rezar. Aunque hacía años que no me arrodillaba en una iglesia, pedí por mi alma, por mi esposa, por mis hijos, por cualquier cosa que me salvara de aquello que me venía persiguiendo. Sentía que esas luces no solo me seguían, sino que sabían exactamente quién era. Al llegar a la primera casa del pueblo, los perros se volvieron locos. Ladraban, gemían, rascaban las puertas. Pensé que era por mí, pero me di cuenta que miraban hacia arriba. No a mí, a las luces. Los perros les ladraban con furia. Uno de ellos incluso se lanzó contra la cerca, como si quisiera atacar el cielo. Las luces se detuvieron. No avanzaron más. Como si los perros las espantaran. Como si no quisieran entrar al pueblo. Se quedaron ahí, flotando un segundo más, y luego se desvanecieron, como humo tragado por el viento. Cuando llegué a mi casa, casi tiré la puerta. Estaba empapado en sudor, jadeando con la garganta seca como lija. Mi mujer pensó que me había puesto grave de aguardiente. Me dijo que aluciné, que siempre terminaba hablando solo cuando me pasaba de copas, pero esa vez no era lo mismo. Me senté en la cama, con los ojos llorosos sin poder decirle nada. El miedo me había dejado mudo. Esa noche no dormí. Al amanecer, sin avisar, agarré mis cosas y me fui al rancho de mi hermano en Sombrerete. Le conté lo que vi y no se rió. Me dijo que allá también habían visto cosas parecidas, que en ciertos puntos del monte cuando la tierra se abre se hacen rituales, que no todas las mujeres que cantan en la oscuridad son humanas. Estuve allá 5 meses. No volví a las tierras del arroyo sino hasta bien entrado noviembre, y desde entonces nunca más trabajé de noche. A esa parte del terreno no me acerco, ni mis hijos van. El árbol de guamúchil se secó como si hubiera visto lo mismo que yo. Ahora solo queda el tronco, retorcido, gris, y cada vez que paso cerca, siento otra vez el calor de la fogata en la piel. No bebo desde entonces, y aunque la gente diga que eso fue lo que me hizo ver esas cosas, yo sé que no fue el alcohol, porque desde aquel día, los perros de la casa no me ladran cuando regreso, tarde. Ladran hacia el monte, como si algo o alguien todavía estuviera allá. Y yo no pienso volver a mirar hacia atrás, porque sé que si lo hago, esa danza me estará esperando. Y esta vez, no voy a despertar. La mujer del velo rojo. Soy de un pueblo al norte de Durango, uno de esos donde el viento levanta tierra seca y las noches se sienten más largas de lo que deberían. Es un lugar tranquilo, pero lleno de supersticiones. Las historias de aparecidos y cosas que no tienen explicación siempre han rondado entre la gente mayor. Aunque a muchos de nosotros, los más jóvenes, nos parecían exageraciones para no andar de noche o por ciertas calles. Sin embargo, lo que me ocurrió en el año 2006 cambió por completo mi forma de ver esas creencias. Tenía 22 años. Mi intención era viajar a Ciudad Juárez para buscar un trabajo que un primo me había prometido. En el pueblo no había muchas oportunidades y los días comenzaban a parecerse todos, así que cuando se dio la oportunidad de salir, no lo pensé 2 veces. Un amigo de la infancia, Hilario, era trailero y me había dicho que justo ese fin de semana haría una ruta hacia allá. Quedó de pasar por mí el viernes a las 10 de la noche y yo me preparé con tiempo. Armé una mochila con ropa, unos documentos y el dinero que tenía ahorrado. A la hora acordada, fui a esperarlo en una gasolinera abandonada a las afueras del pueblo. Era un lugar que ya no funcionaba, pero era conocido porque muchos lo usaban como punto de encuentro o descanso antes de salir a carretera.
Quedaba a unos 200 metros del panteón, y aunque a esa hora la oscuridad lo envolvía todo, no me sentía nervioso. Me senté en la banqueta y encendí un cigarro. El aire soplaba con un frío seco y cada tanto se escuchaban los grillos, lejos, entre la maleza. Pasados unos minutos llegó otro amigo, Miguel, que vivía cerca y me había visto pasar. Me preguntó qué hacía ahí a esa hora y le expliqué. Se quedó conmigo, platicando de cosas sin importancia, mientras el reloj avanzaba y la figura del tráiler no aparecía. Fue entonces cuando vimos a una mujer acercarse caminando por el costado del camino, como si hubiera salido del monte. Era delgada. Llevaba un vestido largo color crema, como de otra época, con guantes rojos y un velo del mismo color que le cubría el rostro. Algo en su andar no parecía normal. No cojeaba ni se tambaleaba, pero tampoco pisaba con firmeza. Caminaba recto, como si flotara apenas unos centímetros sobre la tierra. Se detuvo frente a nosotros. Nos saludó con una voz suave, apenas audible, y preguntó por la iglesia del pueblo. Ambos nos miramos confundidos. Era raro que alguien no supiera dónde estaba, siendo lo único visible desde cualquier punto, gracias a su torre y su cruz iluminada. Aún así, le indiqué con la mano hacia el sur. Ella asintió, bajó la cabeza y de pronto se giró hacia mí. Fijó la vista en mi mochila. ¿Vas de viaje?, preguntó con ese tono calmado pero helado. Le dije que sí, que esperaba a un amigo que me llevaría a Juárez. Entonces se acercó un poco más, como si lo que iba a decir no debía escucharlo nadie más. «No te vayas esta noche», susurró. «Quédate en tu casa, no salgas». Dicho eso, se dio media vuelta y caminó en dirección al panteón. La seguimos con la mirada, esperando que se perdiera entre las tumbas o la oscuridad. Pero lo que ocurrió fue distinto. A mitad del camino, simplemente desapareció. Ni polvo levantó. Miguel me apretó el brazo con fuerza. Ambos lo vimos. Nos quedamos en silencio varios minutos, como esperando que regresara, pero no pasó nada más. Yo no soy de asustarme fácil, pero esa noche sentí un peso en el pecho, como si algo me dijera que debía hacerle caso. Sin decir mucho, me puse de pie y decidí volver a mi casa. Miguel me acompañó hasta la entrada y se despidió sin cuestionar mi decisión. Esa noche no dormí, pero al menos estaba en mi cama. Al día siguiente, la noticia corrió rápido por el pueblo. Un tráiler se había volcado en la carretera rumbo a la sierra. El conductor sobrevivió con lesiones menores, pero el asiento del copiloto había quedado hecho pedazos. El mismo lugar donde yo habría estado. Mi amigo Hilario fue quien manejaba ese tráiler. Más tarde me llamó sorprendido de que no hubiera ido, y le conté lo ocurrido. Se quedó callado un momento largo y luego me dijo que, justo antes del accidente, sintió que algo lo empujaba a frenar sin razón. Eso le salvó la vida. Pensé que ahí terminaba todo, que había tenido suerte y nada más. Pasaron unos años. Me establecí en Juárez, encontré trabajo, y aunque la vida era dura, logré mantenerme. En 2011 empecé a tener dolores constantes en el costado derecho. Fui a una clínica particular. Era un lugar limpio, nuevo, con doctores jóvenes. Me atendió uno que parecía saber mucho. Me hizo un ultrasonido y mientras recorría mi abdomen con el aparato, noté que su expresión cambiaba. «Tienes los órganos impecables», me dijo, como si nunca hubieran sufrido desgaste. «Es curioso». Me pidió regresar dentro de una semana, que quería hacer más pruebas. No entendí bien para qué, pero accedí. Salí del consultorio con el papel de la cita en la mano y pasé a la recepción. Ahí estaba ella. No la reconocí por su ropa porque ahora vestía normal, como cualquier mujer de ciudad. Pero el perfume, ese aroma a ropa guardada mezclado con algo floral, antiguo, lo identifiqué de inmediato. Me miró y se acercó. No me dijo su nombre ni me preguntó nada. Solo se inclinó hacia mí y me susurró: «No regreses. Aquí hacen cosas malas». No esperó mi respuesta.
Dio media vuelta y salió del lugar. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué pensar. Al final, seguí mi instinto. No fui a la cita. Me atendí en otro lugar y los estudios salieron normales. Una semana después, esa clínica fue clausurada. Las noticias decían que estaban usando a los pacientes para experimentos con medicamentos prohibidos. Algunos rumores mencionaban cosas más oscuras, como desapariciones y tráfico de órganos. Nunca supe si eso era cierto, pero agradecí no haber regresado. Desde entonces he tratado de entender qué o quién fue esa mujer. ¿Una aparición? ¿Un espíritu que ayuda a los vivos? ¿Un ángel disfrazado? No lo sé, solo sé que me salvó 2 veces, de forma inexplicable. Cada que paso por el viejo camino de mi pueblo, por esa gasolinera abandonada, o cuando visito a mi familia, dejo una vela encendida en la iglesia. No sé si es por agradecimiento o por respeto. Tal vez por ambas cosas, porque hay noches en que vuelvo a soñar con ella, siempre de pie, cubierta por el velo rojo, siempre observando, sin moverse, siempre oliendo a ese perfume antiguo que por alguna razón aún me provoca escalofríos. La que flota en la loma. Era el año 2002 cuando vivíamos en un pueblo pequeño del estado de Hidalgo, casi escondido entre cerros y caminos de terracería. Mi familia era de raíces humildes, y aunque nos habíamos mudado desde Pachuca, por cuestiones de trabajo de mi padre, yo nunca terminé de acostumbrarme al silencio tan espeso que envolvía ese lugar cuando caía la noche. Aún recuerdo con claridad ese rincón llamado El Lindero, una colonia rural ubicada a las orillas del municipio de Metztitlán. Ahí vivíamos mis padres, mi hermana menor y yo, en una casa de adobe con techo de lámina que se calentaba con el sol y se enfriaba de golpe apenas oscurecía. Frente a nuestra vivienda pasaba un arroyo seco que durante las lluvias del verano se transformaba en una corriente lodosa, y justo al otro lado vivían mis tíos y mi prima. Apenas cruzando un portón de madera medio podrido y subiendo por una vereda empedrada se encontraba su casa. Era común que me quedara a dormir con ellos los fines de semana. Mi prima tenía mi misma edad y compartíamos juegos, cuentos y el gusto por asustarnos escuchando los programas viejos de radio. Una de esas noches, durante las vacaciones de Semana Santa, ocurrió algo que todavía me cuesta digerir, aunque hayan pasado más de 20 años. Aquella noche, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. El día había sido caluroso, y como era costumbre, mi tía sacó su radio de pilas y la colocó sobre una mesita de madera junto a la puerta. La mano peluda acababa de comenzar. A veces las historias nos hacían reír, otras nos quitaban el sueño, pero esa vez el horror no vino por la bocina. Vino caminando o flotando por la calle sin pavimentar que terminaba justo frente a su casa. Mi prima y yo nos acomodamos en 2 sillas de mimbre, mientras mi tía permanecía sentada en un banquito trenzando un rebozo viejo. Las luces públicas eran escasas y parpadeaban como si también temieran lo que estaba por suceder. Entonces la vimos. Al principio parecía una sombra. Luego, al enfocar mejor la vista, notamos que era una mujer. Era delgada, alta, vestía con un camisón claro y viejo, y su piel era pálida, casi grisácea. Lo que nos heló la sangre fue que no caminaba. Iba flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. No se le veían los pies, ni siquiera proyectaba sombra. Su cabeza se movía de forma extraña, girando poco a poco mientras avanzaba como si buscara algo, o a alguien. Lo peor de todo fue que, al cruzar frente a nosotros, se detuvo. No con el cuerpo no frenó su marcha, pero su cabeza sí. Nos miró fijamente. A las 3. Sus ojos eran tan oscuros que parecían vacíos. No pestañeaba, no respiraba, no se movía, solo flotaba. Mi tía nos apretó con fuerza del brazo. Nunca le vi una expresión como esa. Era una mezcla de pavor, resignación y advertencia. No dijo nada, solo nos apretó más.
Yo sentía que mi garganta se cerraba, que el estómago se me hacía nudo. Mi prima comenzó a hacer un pequeño sonido, como un llanto ahogado. La mujer no dejaba de mirarnos mientras seguía flotando hacia la curva del monte, justo donde terminaba el camino y comenzaba la loma. Cuando por fin se alejó, mi tía se levantó lentamente, apagó la radio de golpe y nos empujó para que entráramos. Cerró la puerta con tranca y echó las cortinas de manta sobre las ventanas. Mi tío, que estaba cocinando algo sencillo en la estufa de leña, preguntó qué pasaba. Ella solo le dijo: «Ya volvió». Esa frase me taladró la mente. ¿Cómo que volvió? ¿Acaso ya la habían visto antes? Nos sentamos todas en la cocina sin hablar. Solo escuchábamos el hervor del caldo y las maderas tronando bajo el fuego. Mi prima no soltaba mi mano. Tenía las uñas clavadas en mi piel. Esa noche no dormimos. Mi tío intentó tranquilizarnos con bromas, con rezos, incluso con poner música bajita, pero la imagen de aquella mujer nos perseguía con cada parpadeo. Días después, ya con un poco más de calma, me atreví a preguntarle a mi tía. Me dijo que esa mujer había sido parte del pueblo hacía muchos años, que vivía sola, que la gente decía que hacía cosas raras, que se le veía en los montes hablando sola o recogiendo cosas del suelo, que un día simplemente desapareció y luego, semanas después, la encontraron muerta entre las pencas secas de un cerro cercano. Nadie supo qué le pasó. Nadie fue a su entierro. Desde entonces, algunos vecinos aseguraban verla caminando o flotando por las noches, justo por la calle que conectaba con el monte. Mi tía decía que a los que les dirigía la mirada les sucedían cosas extrañas, pesadillas, enfermedades, pérdidas. Ella no busca venganza, me dijo en voz baja. Solo no quiere que nadie olvide que está aquí, que sigue aquí. Después de esa noche, me fui alejando del pueblo. Mi adolescencia me llevó a otras preocupaciones y finalmente la universidad me alejó por completo. Pero siempre que regresaba a visitar a mis padres, evitaba pasar por esa loma. Incluso ya de adulto, cruzar por ahí me causaba una incomodidad difícil de explicar. Hace apenas unos meses, volví a Metztitlán. Mis padres ya no están, pero fui a ver la casa por última vez. Todo estaba lleno de maleza. La calle de tierra estaba más erosionada que nunca. El portón seguía igual. Crucé por inercia, tal vez por nostalgia, hasta llegar a la casa de mis tíos. Ya no vive nadie ahí. Las ventanas están rotas y la puerta principal colgaba de un solo clavo. Me quedé parado en la calle, justo frente a donde solíamos sentarnos a escuchar la radio. El silencio era tan denso que juraría haber escuchado los susurros del viento recordándome aquella noche. Entonces vi algo. Muy al fondo de la loma, una silueta, delgada, alta, inmóvil. No esperé a que se acercara. Me di media vuelta y regresé por donde vine, sintiendo la mirada pegada en la nuca todo el camino. No le conté a nadie, no busqué explicación, pero desde entonces, cuando me preguntan si creo en fantasmas, solo les respondo que sí, pero que no todos buscan asustar. Algunos solo quieren que recordemos que nunca se fueron. Y si algún día vas a Metztitlán, no tomes el camino de la loma por la noche. A veces no es el silencio el que espanta, sino aquello que lo habita. La que rastrilla la tierra. Mi nombre es Sergio, y lo que estás por leer no le ocurrió a un conocido ni a un amigo de un amigo. Me pasó a mí, y me lo callé durante años porque ni yo mismo podía creer lo que vi. Esta historia está clavada como espina en mi memoria, y por más que intento olvidarla, vuelve a mí cada que siento el olor a tierra mojada después de una tormenta. Esto ocurrió en el año 2003, en un pueblo diminuto y polvoriento llamado San Miguel Tlacotepec, en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Ahí nací y crecí, y aunque ahora vivo en la ciudad, cada rincón de ese pueblo lo tengo bien grabado. Es un lugar donde el tiempo parece no moverse, donde las casas aún son de adobe,
las calles de tierra y las noches oscuras como boca de lobo porque casi no hay luz eléctrica. A los que vivimos ahí el miedo no nos llega fácil, pero eso no significa que no exista. Mis abuelos tenían una pequeña parcela detrás de su casa, donde sembraban maíz y calabaza. Durante ese año, las lluvias habían llegado tarde y la siembra se había hecho apenas en junio. Ya en agosto, el maizal estaba alto, espeso, y por las noches se escuchaban cosas. No coyotes ni perros, no. Cosas que caminaban en dos patas. Algo que no era animal, pero tampoco humano. Al principio, todos en la familia decíamos que era paranoia, que eran ruidos normales del campo, pero los perros se escondían temblando y mis abuelos ya no querían salir después de que anochecía. Una noche, mi abuela Feliciana despertó gritando. Decía que una mujer la había estado observando por la ventana de la cocina, que tenía el rostro blanco como papel y los ojos hundidos. Yo me burlé de ella al principio, la atribuí a sus años, pero no era una mujer que se asustara fácil. Había enterrado hijos, sobrevivido temblores y pobreza, y nunca le había visto ese temblor en la voz. Dijo que la mujer no tenía pies, que en su lugar había algo que raspaba la tierra. Lo dejé pasar. No me gusta creer en cosas que no puedo explicar, pero todo cambió unos días después. Era una madrugada helada. Las nubes bajas tapaban la luna y todo olía a humedad. Me levanté porque escuché los perros ladrando sin parar. No era un ladrido normal, era como si quisieran advertirnos. Me asomé por la ventana y vi que las luces de la cocina estaban encendidas. Pensé que mi abuelo se había levantado a ver qué pasaba, así que tomé mi linterna, me puse una chamarra y salí. El aire estaba pesado, y cada paso que daba hacia la parcela se sentía más frío, como si el clima cambiara conforme avanzaba. No tardé mucho en llegar al borde del maizal. La tierra estaba recién removida y todo estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas movidas por el viento. Algo me hizo alumbrar al interior de la milpa. Al principio no vi nada, pero de pronto una figura se movió rápido entre los surcos. Sentí un escalofrío en la nuca. La seguí, no por valentía, sino porque el miedo aún no me había paralizado. El corazón me latía con fuerza. Caminé unos 10 metros entre el maíz cuando llegué a un claro. El terreno ahí era más bajo, y la humedad se sentía como lodo fresco. Fue entonces cuando la vi, una mujer alta, delgada, de vestido blanco sucio y desgarrado. Su cabello le cubría el rostro, y sus brazos colgaban inertes a los lados como si no tuviera huesos. Pero lo que me paralizó no fue su rostro, fue lo que había debajo de su vestido. No tenía pies. Eran patas de gallina, secas, huesudas, y con las uñas larguísimas. Estaban sucias de tierra y sangre seca. Con ellas raspaba la tierra lentamente como si buscara algo. El sonido era agudo, insoportable, como si alguien arañara una pizarra. Me quedé helado. La linterna temblaba en mi mano. Sentía que el pecho se me apretaba. Ella alzó la cabeza. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras negras profundas, y su boca era demasiado grande como si estuviera cortada hasta las orejas. Sus ojos eran completamente negros, no tenían brillo, no tenían alma. Me miraba fijo. Quise gritar, pero no pude. Cuando por fin di un paso atrás, ella alzó una mano lentamente y entonces habló. No movió los labios. La voz parecía salir desde la tierra. Tú estás en mi tierra. Fue un susurro, pero lo sentí en los huesos. Corrí como nunca, en mi vida. Las hojas del maíz me golpeaban el rostro, me arañaban, pero no me detuve. Al llegar a la casa me atranqué por dentro. Nadie más había escuchado nada. Solo los perros seguían gimiendo, todos metidos bajo el fogón. No dormí. Temblaba, sudaba frío. Y entonces lo noté. Mis botas estaban cubiertas de lodo negro, de ese que no está en la superficie. Era lodo profundo, como de una tumba recién removida. Por la mañana fui al campo con mi abuelo. No dije nada al principio, solo lo seguí.
Él llevaba agua bendita y su sombrero bien calado. Cuando llegamos al claro donde vi a esa cosa, el suelo estaba abierto, como si algo hubiera estado escarbando. Mi abuelo se hincó, metió la mano y sacó un puño de tierra húmeda. Se lo llevó a la nariz. «Esto no es de este mundo», dijo, y me miró con una expresión que nunca le había visto. Temor. Fuimos a buscar al sacerdote del pueblo. Era un hombre viejo y enfermo, casi ciego, pero aceptó hacer una misa en el terreno. No quiso preguntar mucho. Solo nos miró y dijo que hay tierras que se toman cosas que no se les han dado. La misa fue sencilla. El padre rezó, roció agua bendita y nos dio una vela grande para dejar encendida esa noche. Yo no volví a pisar ese maizal nunca más, ni siquiera cuando cosecharon. Cada que pasaba cerca sentía que alguien me seguía con la mirada. Una semana después, mi abuela cayó enferma. Fiebre alta, delirio, murmuraba cosas mientras dormía. Decía que la mujer la había seguido, que raspaba debajo de su cama, que la tierra le hablaba. Duró así varios días hasta que, sin explicación, sanó. Solo dijo que ya no sentía la presencia, pero que jamás volvería a salir de noche. Vendieron el terreno poco después. Lo compró un forastero que nunca preguntó por el precio tan bajo. No sé qué fue de él. No me interesa saberlo. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Siempre sueño con la mujer de las patas de gallina. En mis sueños, camina entre los campos vacíos buscando con sus uñas algo bajo la tierra. A veces, cuando estoy solo, creo oír ese mismo sonido fuera de mi ventana. Rastrilla, rastrilla lento, como si no hubiera terminado de buscar lo que perdió. Y yo no he vuelto a dormir con la luz apagada desde entonces. La risa del potrero. Recuerdo que fue en 1992. Yo tenía 17 años. Vivía con mis padres y mis dos hermanos menores en un pueblo llamado Tepetzintla, al norte del estado de Veracruz, en la sierra, donde el aire todavía huele a tierra y leña quemada. No éramos gente de comodidades, pero tampoco nos faltaba. Teníamos un par de hectáreas para sembrar, unos chivos, unos puercos y un caballo viejo que nos servía para cargar cosas desde el potrero hasta la casa. Mi padre era hombre de pocas palabras, firme, y creía más en la tierra que en santos. Mi madre era más reservada, muy creyente, y desde que tengo memoria dejaba agua bendita en las esquinas de la casa. Nunca me explicó por qué, pero yo tampoco preguntaba. Una de mis tareas era amarrar los perros cada noche cerca del corral para que espantaran coyotes. No era nada del otro mundo. La distancia entre el corral de los chivos y la casa era corta, unos 40 metros, lo suficiente para ir y venir en 5 minutos. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Esa primera noche era de luna nueva. Oscuro, como boca de lobo. Apenas se veía el contorno de las cosas. Fui, amarré los perros, les dejé su comida, y mientras regresaba, escuché algo. Una risa, aguda, burlona, que se extendía en el aire como si viniera de todos lados a la vez. Me paré en seco. No era humana, no del todo. Tampoco era de un animal conocido. No sabría cómo describirla. Era como si alguien se riera imitando a una persona, pero sin entender bien cómo se hace. Volteé a todos lados. No vi nada. Solo oscuridad. Apuré el paso. Entré a la casa y le conté a mi padre. Me miró serio. Levantó una ceja y, sin decir palabra, volvió a su silla de madera frente al fogón. Al día siguiente hice lo mismo. Fui a amarrar los perros. Dejé la comida. El silencio era el mismo, pesado, denso. Pero justo cuando regresaba, la risa volvió. Igual que antes, misma dirección indefinida, mismo tono burlón. Pero esta vez sentí algo distinto, como si alguien me estuviera observando desde el monte, desde la oscuridad que rodeaba el patio. Regresé corriendo. Mi padre ya me esperaba fuera de la casa. Le dije que se volvió a escuchar.
Salió con su lámpara de pilas y revisamos todo. El corral, el establo, los matorrales. Nada. Ni huellas, ni sombras, ni movimiento. Como si se la hubiera tragado la noche. Me pidió que no le pusiera tanta atención, que eran cosas del viento, pero yo lo vi nervioso, más pálido que otras veces. La noche siguiente, todos en la casa escuchamos la risa. Se metía por las rendijas, por las ventanas, como si flotara. No se alejaba ni se acercaba, solo se mantenía en el mismo volumen, provocadora, como si se burlara de nosotros desde un rincón que no podíamos encontrar. Esa noche mi madre rezó más fuerte, y mis hermanos durmieron apretados uno al otro. Yo no pegué un ojo. A la mañana siguiente, el pasto cerca del establo estaba pisoteado, y los perros no se habían movido de sus sitios. Estaban temblando. Con los días, la risa se hizo parte de la rutina nocturna. Había días que no se escuchaba, pero otras veces sonaba hasta 3 veces en una misma noche. Empezó a oler raro en el establo, como a humedad vieja y carne podrida. El caballo, un animal viejo pero noble, dejó de comer bien. No relinchaba, no se movía mucho, y sus ojos se veían distintos, apagados, pero como atentos. Yo pensé que estaba enfermo. Una noche fui como siempre al corral. Los perros no querían salir. Les costó trabajo caminar. Uno de ellos se orinó en la entrada. Cuando los dejé amarrados, regresé por el camino de siempre, pero antes de llegar a la casa, noté que todos los perros estaban encorvados, mirando hacia el establo. Ninguno ladraba, solo temblaban. Me acerqué con cautela. La risa se escuchaba, otra vez, pero no desde el monte. Esta vez venía del establo, baja, apagada, como si alguien se riera desde adentro, con la boca cerrada. Me acerqué más. Me puse justo debajo del tragaluz. El caballo estaba ahí, quieto. Levanté la lámpara de pilas. Lo que vi me dejó sin aliento. El caballo me miraba, pero no como los animales miran. Su rostro tenía una expresión humana, una sonrisa estirada, anormal, que le cruzaba el hocico como si tuviera labios. Y los ojos. Los ojos eran negros, pero no como los de siempre. Eran ojos que me miraban con burla, como si supieran que yo tenía miedo. Retrocedí, pero no dejé de verlo. La risa seguía saliendo de su boca cerrada. No se movía, no hacía ruido, solo sonreía como si me conociera de antes. Corrí a la casa. Le dije a mi padre que el caballo era el que se reía, que lo vi, que me miró como si no fuera un animal. Mi padre me gritó que dejara de decir tonterías, que estaba dejando volar la imaginación, que los caballos no se ríen. Pero esa noche no dormí, y al día siguiente no fui al establo. Pasaron días. La risa no paraba. Mi madre dejó de salir al patio. Los perros ya no querían estar cerca del establo. Uno murió, sin heridas, sin razón aparente. Mi padre seguía negando todo, pero cada vez hablaba menos. Se encerraba en el cuarto con la lámpara, como esperando que llegara algo. Un viernes, cerca de las 11, mientras me lavaba la cara en el lavadero del patio, sentí que me observaban. Volteé y vi al caballo parado junto a la cerca del establo, mirándome fijamente. Esa noche no escuché la risa, pero vi su sonrisa otra vez, y supe que ya no era un caballo. No desde hacía tiempo. Una semana después mi padre decidió venderlo. Le dijo a un vecino que lo llevara a otro pueblo. Le ofreció un precio bajo. Solo quería deshacerse de él. El hombre aceptó, lo subió a su remolque y se lo llevó. Esa noche no hubo risa, ni la siguiente. Pensamos que todo había terminado. Pero, a los 3 días el vecino regresó. Golpeó la puerta con fuerza. Lloraba. Gritaba que lo perdonáramos. Dijo que no sabía lo que había llevado a su casa, que su esposa había enfermado, que sus gallinas aparecieron degolladas, que su perro desapareció. Dijo que el caballo no comía, solo se quedaba parado mirando hacia la casa. Al 4.º día, el caballo apareció de nuevo en nuestro establo. Solo, sin soga, sin remolque, sin nadie. Mi padre no dijo nada.
solo se encerró. Yo tampoco hablé. Ya sabíamos que no era un animal común. No había duda. Lo dejamos ahí, en el establo. Nadie volvió a acercarse. Con los meses la risa se fue espaciando hasta desaparecer. Pero el caballo seguía ahí, mirando, siempre mirando. Murió 2 años después. Una mañana lo encontramos echado, como dormido. Pero su rostro aún tenía esa sonrisa estirada, deformada, como si se hubiera reído hasta el último momento. Mi padre no lo enterró, lo mandó quemar. Dijo que era mejor así, que había cosas en este mundo que no debían volver a la tierra. Han pasado muchos años desde aquello. Mis hermanos ya no viven aquí. Mi madre murió. Mi padre apenas si habla. Yo sigo en Tepetzintla, cultivando como antes. Pero hay noches, especialmente en noviembre, cuando el viento sopla desde el cerro, que creo escuchar esa risa otra vez. Muy lejos, pero igual de burlona. Y lo peor es que a veces sueño con sus ojos. Esos ojos que no eran de animal. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.